Soy Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles de la autora adventista Elena de White, día 49. En esa hora de oscuridad y prueba, los creyentes de Listra, que mediante el ministerio de Pablo y Bernabé se habían convertido a la fe de Jesús, permanecieron leales y fieles. La irrazonable oposición y cruel persecución de sus enemigos sirvieron solamente para confirmar la fe de estos devotos hermanos, y ahora, frente al peligro y el escarnio, mostraron su lealtad reuniéndose con tristeza alrededor del cuerpo de aquel que creían muerto. Grande fue su sorpresa cuando en medio de sus lamentos el apóstol levantó repentinamente la cabeza y se puso en pie con alabanzas a Dios en sus labios. Esta inesperada restauración del siervo de Dios fue considerada por los creyentes como un milagro del poder divino y pareció poner el sello del cielo sobre su cambio de creencia. Se regocijaron con indecible alegría y alabaron a Dios con una fe renovada. Entre los que se convirtieron en Listra y que fueron testigos oculares del sufrimiento de Pablo, se contaba uno que llegaría a ser más tarde un obrero eminente de Cristo, quien había de participar con el apóstol en las pruebas y los goces del servicio de avanzada en campos difíciles. Era un joven llamado Timoteo. Cuando Pablo fue arrastrado fuera de la ciudad, este joven discípulo se hallaba entre aquellos que se quedaron al lado de su cuerpo aparentemente sin vida y que le vieron levantarse magullado y cubierto de sangre, pero con alabanzas en sus labios, porque se le había permitido sufrir por Cristo. Al día siguiente de la lapidación de Pablo, los apóstoles partieron hacia Derbe, donde sus labores fueron bendecidas y muchas almas fueron inducidas a recibir a Cristo como el Salvador. Pero cuando, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ni Pablo ni Bernabé estaban contentos con emprender obra en cualquier otra parte sin confirmar la fe de los conversos que se habían visto obligados a dejar solos por un tiempo en los lugares donde habían trabajado recientemente. Y así, sin amedrentarse frente al peligro, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. Muchos habían aceptado las buenas nuevas del Evangelio y se habían expuesto así al vituperio de la oposición. A estos trataron los apóstoles de establecerlos en la fe a fin de que el trabajo hecho pudiera subsistir. Como factor importante del crecimiento espiritual de los nuevos conversos, los apóstoles se esforzaron por rodearlos con los salvaguardias del orden evangélico. Organizaron iglesias en todos los lugares de Licaonia y Pisidia donde habían creyentes. En cada iglesia elegían directores y establecían el debido orden y sistema para la conducción de todos los asuntos pertenecientes al bienestar espiritual de los creyentes. Esto estaba en armonía con el plan evangélico de unir en un solo cuerpo a los creyentes en Cristo, y Pablo tuvo mucho cuidado de seguir este plan en todo su ministerio. Los que en cualquier lugar eran inducidos por sus labores a aceptar a Cristo como su Salvador eran al debido tiempo organizados en iglesia. Se hacía esto aun cuando los creyentes no fueran sino pocos. Así se les enseñaba a los cristianos a ayudarse unos a otros, recordando la promesa: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Y Pablo no olvidaba a las iglesias así establecidas. El cuidado de esas iglesias pesaba sobre su ánimo como una carga siempre creciente. Por pequeño que fuera el grupo, era, no obstante, objeto de su constante preocupación. Velaba tiernamente por las iglesias más pequeñas
comprendiendo que necesitaban especial cuidado a fin de que los miembros pudieran ser cabalmente establecidos en la verdad y enseñados a realizar esfuerzos fervientes y abnegados por aquellos que los rodeaban. En todos sus esfuerzos misioneros, Pablo y Bernabé procuraban seguir el ejemplo de Cristo de voluntario sacrificio y fiel y fervorosa labor en bien de las almas. Siempre despiertos, celosos e infatigables, no tomaban en cuenta su personal inclinación y comodidad, sino que en incesante actividad y orando anhelosamente sembraban la semilla de la verdad. Al propio tiempo, tenían mucho cuidado de dar valiosísimas instrucciones prácticas a cuantos se decidían en favor del Evangelio. Este fervor y piadoso temor producían en los nuevos discípulos una duradera impresión acerca de la importancia del Evangelio. Cuando se convertían hombres promisorios y capaces, como en el caso de Timoteo, procuraban Pablo y Bernabé presentarles vívidamente la necesidad de trabajar en la viña del Señor. Y cuando los apóstoles se iban a otra ciudad, la fe de esos conversos no disminuía, sino que aumentaba. Habían sido fielmente instruidos en el camino del Señor y enseñados a trabajar abnegada, fervorosa y perseverantemente por la salvación de sus prójimos. Esta cuidadosa educación de los neófitos era un importante factor del notable éxito que obtuvieron Pablo y Bernabé al predicar el Evangelio en tierras paganas. El primer viaje misionero se acercaba rápidamente a su fin. Encomendando al Señor las iglesias recién organizadas, los apóstoles fueron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge, descendieron a Atalía, de allí navegaron a Antioquía. Y ahora recuerda, en oración dar gracias a Dios por sus bendiciones, orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.